apóstol Pedro. Ya nosotros, los lectores de la Biblia, leemos muchas veces estos capítulos que son cartas de edificación para la iglesia, en la cual hay enseñanzas profundas, espirituales, de las cuales nada de lo superficial, nada de cosas que no tienen fundamento pueden estar en nosotros. Por ejemplo, el verso 4 de este capítulo dice: todo lo que hizo Jesucristo por nosotros es para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia está llena de una enseñanza con respecto a lo que es heredad. Herencia es el derecho que tiene una persona de participar en algo que tienen los padres y que equitativamente o en una forma justa se reparta a los hijos. Nosotros, como hijos de Dios, como dice el verso 2, mire lo que dice el verso 2 de la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo que tenemos, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracias y paz os sean multiplicadas. Esta connotación me llama la atención con lo que dice Efesios capítulo 1, el verso 11, que es lo que significa la presciencia de Dios. O sea, el conocimiento anticipado. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No existíamos, pero la palabra de Dios ya existía. Y en esa palabra fuimos escogidos para que hoy podamos disfrutar. Solo que faltaba que alguien muriera por nosotros, muriera y resucitara, porque si se hubiera quedado en la tumba no hubiera esta esperanza ni esta herencia. Pero hoy podemos hablar con seguridad que somos herederos como hijos de Dios. Dice Colosenses 1, el verso 12. Colosenses capítulo 1, el verso 12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Como dije antes, hermano, esto tiene una connotación profunda espiritualmente, que no nos cabe duda en nosotros cuando confiamos en esa palabra maravillosa. Y como dice el apóstol Pedro, no es una herencia cualquiera, porque las herencias en este mundo son corruptibles, son pasajeras, pero esta herencia a la cual Dios le tiene a sus hijos es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso es maravilloso. Amén.
Nosotros en esa promesa, como dice Romanos 8:17, Romanos capítulo 8, el verso 17, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, el cristiano tiene que estar dispuesto a ser probados como el oro. Pero no la persona, sino la fe que uno tiene en el Señor. Si las cosas no se solucionan de un momento, hay que seguir esperando, porque Dios sabe en qué tiempo. Solo resta que nosotros no seamos perezosos, porque el problema, hermano, de la pereza, esto es grave. Me llama la atención lo que dice Hebreos capítulo 6, el verso 10 al verso 12. Dice Hebreos: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Cuánto tiempo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y el verso 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, las promesas de Dios están allí. ¿Y cómo aprendemos a tener paciencia? En medio de las pruebas. Gloria al Señor. Y en medio de las pruebas no podemos nosotros estar reclamando: Señor, ¿por qué me está sucediendo? Como lo hace el mundo sin conocimiento. El cristiano tiene que pedir al Señor entendimiento. ¿Para qué me está sucediendo esto? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando nos encontramos en un problema, en un callejón sin salida, entonces preguntémosle al Señor: ¿para qué, Señor? Y Dios nos va a mostrar, y todas las cosas se van a convertir en una bendición. Amén. Dice Gálatas capítulo 3, el verso 29, hablando de la promesa, dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Usted sabe que Abraham tuvo dos hijos, uno de la carne y el otro de la promesa. Y nosotros, mediante la fe, somos hijos de la promesa, mas no hijos de la carne. Por eso el cristiano tiene una vida espiritual que descubrir y vivir. Es la manera como el cristiano debe vivir. Efesios 3, el verso 6, dice Efesios 3, el verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea, nosotros los gentiles, los que no somos judíos, los que no somos hebreos, nos alcanzó esa promesa, pero fue en una forma tan alta, porque el Señor escogió de los gentiles para que hubiese la iglesia, la cual Él compró a precio de sangre. Por eso Tito, la carta a Tito, el capítulo 3, el verso 7, dice: para que justificados por su gracia
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Los antiguos tenían alguna iniciativa con respecto de la vida eterna, porque ellos leían en la ley que aquel que entregaba su vida al Señor tenía la oportunidad de vivir eternamente. Por eso en San Marcos capítulo 10, el verso 17, alguien le pregunta al Señor, y que es una gran pregunta. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa vida, hermanos, solamente se puede heredar siendo hijos de Dios. Pero si no somos hijos de Dios, también el joven rico, San Lucas 10:25. San Lucas 10:25 dice el evangelista San Lucas, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, el que leí primero fue el joven rico y ahora dice este intérprete de la ley, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y ahí es donde el Señor le dice, y es donde se encuentra la parábola del buen samaritano. Miremos, hermanos, que esta pregunta es trascendental. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Bueno, esa es una promesa la cual para nosotros está segura si somos hijos de Dios. Dice Hebreos capítulo 6, el verso 17. Hebreos capítulo 6, el verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. El verso 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. Esta palabra asirnos para agarrarnos, ¿no? De la esperanza puesta delante de nosotros. Amén, amén. Hermano, si nosotros miramos lo que está a nuestro alrededor y decimos, ¿qué cosa en este mundo puede superar a eso que Dios ha puesto delante de nosotros? Nada, todo se convierte en una bagatela. Porque esta esperanza de la vida eterna es grande. Y dice que Dios interpuso juramento, algo inmutable, algo que no se mueve, sino que está firme y tiene su cumplimiento. Bendito el nombre del Señor. Ya sabemos que este juramento tuvo su afirmación con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Primera de Pedro, y esto va para los casados, porque algunos hombres tratan mal a su esposa, porque como es mujer piensa que ella no tiene la misma oportunidad que tiene él. Dice Primera de Pedro 3, el verso 7. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a herederas o herederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones, o sea, que de allí viene, hermano, el impedimento. ¿Cómo podré yo orar tranquilo a sabiendas que Dios me va a escuchar si yo no tengo comunión con mi esposa? Como alguien que dijo,
le dijo a alguien que le estaba dando un consejo. Dice, yo no sé, ya hace mucho tiempo que estoy observando que yo me casé fue con una espalda. Tanto para el uno como para el otro. Son cosas, hermanos, que nosotros necesitamos entender, que desde el hogar empieza, que en uno tiene que haber el conocimiento. Nadie te menosprecie, dice la Biblia. Gloria al Señor. Por eso, en este capítulo que hemos leído, la Biblia nos certifica en el verso 21 y 22. Dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Yo pienso, hermanos, uno de los amores entrañables es el amor de una madre. Amén. Amor entrañable. Amén, amén. Y no importa que el hombre o la mujer, Dios nos manda amarnos con amor entrañable. Un amor que nos da más afecto, más acercamiento. Y es lo que el Señor quiere decir, amaos los unos por los otros. Yo estaba mirando, hermanos, y escuché en estos días, y mirando lo que es el cinismo. Y uno se queda admirado, ¿verdad? Que son palabras que tienen una coherencia y parece que fueran iguales, como la palabra hipocresía. Pero el cinismo es algo, una persona desvergonzada. Y en esa forma defender la práctica de algo o la acción o alguna doctrina que sea rechazable. Y nosotros en este tiempo, en las congregaciones de nuestra iglesia, estamos sufriendo ese problema de cinismo en muchos que están defendiendo cosas que ya nosotros hemos aprendido que no se deben hacer porque esto ofende al Señor. Y algunos con cinismo dicen, no, es que eso se puede hacer. ¿Será que el Dios que nos llamó a ser herederos suyos, será que Él ha cambiado ya la posición? ¿Será como la Iglesia Católica que tiene que ir cambiando su forma de ser para poder llamar cada día a la gente? Yo creo que la Iglesia, hermano, desde el momento de su manifestación en Jerusalén, la Iglesia ha tenido el mismo fundamento. Porque dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, el verso 11, que el que se atreve a hacer algo así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. Y Hebreos 13:8, ¿qué dice? Gloria al Señor. Hebreos 13:8 dice claramente, bendito el nombre de Jesús. Si Jesucristo es el fundamento, dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Una alabanza a Él, ¿usted no cree, hermanos, que estamos viviendo ese tiempo de cinismo en muchos, defendiendo cosas que la Biblia no afirma? Nosotros no podemos hablar fuera de la Biblia, tenemos que hablar dentro, porque esta es la carta que Dios nos ha dejado
para edificarnos, para ser instruido, ser corregido en la palabra del Señor. Y lo más glorioso es que nosotros no vamos a heredar con este cuerpo, porque este cuerpo es de la tierra. Dice 1 Corintios 15, el verso 5, para aquellas personas que dicen que algunos se fueron al cielo en cuerpo y alma. Y eso es una solemne mentira, porque dice 1 Corintios 5:15. 5. 1 Corintios 15:5 o 5:15. No, 55, hermano, tenga la bondad. O no tiene 55, ¿crees? A veces la mente le falla a uno. 55. Gloria a Dios. Gracias, hermano Frank. Y cuando esto corruptible, no, el versículo es que la carne y la sangre no heredarán el reino. Gracias, hermano. El verso 50, ahí sí estamos ya. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, cuando vamos a disfrutar de esa herencia, ya no estamos en este cuerpo sintiendo dolor. Mientras que estamos en este cuerpo, tenemos que vivir agarrados del Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Y eso tiene que permanecer en nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Gálatas 5:21. Gálatas capítulo 5, el verso 21 dice, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Uno tiene que mirar, no señalar a los demás, sino mirarse a sí mismo. ¿En qué estoy involucrado? Y comienzo a mirar lo que narra este capítulo, las obras de la carne. Y hay una cantidad de cosas que todavía están en nosotros. Y tenemos que luchar con ellas. Porque esa es la lucha que tenemos con nosotros mismos. No hay que luchar para la salvación, sino luchar con nosotros mismos. Y esa lucha nos lleva a aprender a tener dominio propio. Y cuando tenemos dominio propio y vemos, hermanos, lo débil que somos, entonces consideramos a los demás. Porque aquel que se cree fuerte mira a los demás como débiles. Pero cuando uno examina que uno también es débil, entonces busca el nivel de los demás. Apocalipsis 21, el verso 7. Dice, el que venciere. O sea, se trata de pelear. Yo no puedo decir que gané si no he peleado. Y la lucha está en nosotros. Hermano, ¿cuántas veces tenemos que luchar para venir al culto, para orar, para sacar un día de ayuno? En cambio, para otras cosas nos es fácil, porque este es un campo espiritual. Y cuando Dios mira en nosotros ese sacrificio, qué bueno. Los apóstoles caminaban con el Señor, pero en una ocasión que Él le lavó los pies a ellos,
Dice San Juan 13:8. San Juan 13:8 dice: Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, esa parte de la herencia, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que el Señor nos dejó un ejemplo, que en vez de nosotros estar en un lugar para que nos vengan a servir, no, el ejemplo que nos dio el Señor, que Él dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Ese es el tiempo mientras estamos aquí en la tierra, servidores, esclavos. Aún hay una palabra que parece que fuera muy alta, la palabra ministro. Y los hermanos, de pronto, haciendo una exaltación, dicen: hermano, Dios te bendiga, usted que es el ministro. Y resulta que la palabra ministro quiere decir siervo. Eso es lo que es un ministro, siervo. Y el que quiere ser el mayor entre vosotros, sea el servidor de todos. Aquí no podemos, hermanos, buscar una parte alta, porque el que la busca, Dios lo baja. Más el que se baja, Dios lo levanta. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 20, hermanos, el verso 6. Miren una de las partes que puede tener un cristiano. ¿Cuál es esa parte que el Señor le dijo a Pedro? Si no te dejan lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Gloria al Señor. O sea que hay 2 resurrecciones. La primera, de los que duermen en Cristo. Muchos sepulcros se abrirán cuando el Señor levante su iglesia, pero los otros se abrirán ya en la venida del Señor, cuando venga el juicio final. Por eso, tener parte en la primera resurrección, eso es algo maravilloso. Bienaventurado. Gloria a Dios. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 4. El apóstol Pablo le estaba recordando a los hermanos en Tesalónica. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Esa elección que fue antes de nosotros existir. Por eso se llama que fuimos elegidos en la presciencia de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 10. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, el verso 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gloria al Señor. El día que nosotros dejemos de hacer lo que Dios nos ha ordenado, ese día comienza a fracasar nuestra vida. El día que el cristiano deja de orar, cuando el mismo Señor dijo: es necesario orar siempre y no desmayar. Quiere decir que el que deja la oración empieza a desmayar su fe. Gloria al Señor. Y ahí comienza el cinismo en nosotros. Es que yo también oro, es que yo también leo la Biblia, es que también yo canto. Y finalmente dice: yo no necesito ir a un culto para alabar a Dios, yo en mi casa lo puedo alabar. No, la Biblia dice: no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Bendito el nombre del Señor, porque muchos se acostumbran, y casi esta vida de cinismo en muchos tiene esa situación.
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día para nosotros? No es el final, sino lo que estamos esperando es el levantamiento de la iglesia. Hermanos, ¿usted no le parece que nosotros en el fango, en el muladar, no servíamos sino para ser pisoteados? Porque eso es lo que es el hombre y la mujer en el mundo, pisoteados. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Quiere decir, si está bajo el maligno lo pisotea como él quiere. Pero el Señor metió su mano y te sacó a ti, me sacó a mí, y nos puso entonces por encima. Aleluya. Por eso nuestra mirada tiene que estar arriba, donde está nuestra herencia reservada en los cielos. Y un día vamos a ver cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos me acompañan a darle gracias a Dios? Que ahora no solo somos salvos, sino que somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Bendito el nombre del Señor, estén de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta noche por esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Gloria al nombre de Jesús. Padre Celestial, te damos gracias, Señor.